Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues estamos ya en el segundo día de esta serie recurrente que hacemos en el Faro, el pueblo que conoce a su Dios. Y hemos dicho que la idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. Y el conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios es algo que cambia tu vida de una manera poderosa y afecta todo. Ahora, para hablar de este tema, esta semana tenemos con nosotros al pastor Samuel García, teólogo y pastor hispano. Es pastor en la Iglesia Bautista Bellevue en Memphis, Tennessee, y estuvo con nosotros ayer. Y hoy seguimos en esta conversación. Bienvenido al Faro de Redención de nuevo, Samuel. Gracias, Pastor Dani. Un gozo poder estar acá contigo una vez más. Siempre es un placer poder hablar de los temas estos que me fascinan en lo personal, como te decíamos ayer también, y son de vida, ¿no? Para la cristiandad. Gracias por la invitación. Amén, amén. No, de nada, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y déjame decir esto porque creo que pasamos por estos detalles muy en breve ayer, pero Samuel tiene un programa diario, un video podcast Ujú. que se puede escuchar, o digo, se puede ver a través de YouTube y a través de Facebook. Samuel, déjale saber a la audiencia dónde pueden ver tu programa y cómo se Sí, llama. es un programa, es un ministerio que hasta ahora mismo, podcast, radio, por ahí más o menos de video y también audio, que se llama Conocimiento y Carácter. Y lo pueden encontrar en YouTube con ese mismo nombre, Conocimiento y Carácter. El logo es una Biblia abierta con un árbol así creciendo. Y también en Facebook hay una página web una página de Facebook, perdón, que también se llama igual. Estamos también trabajando en una página web que aún no ha salido, pero se llama conocimientoycarácter.com, donde también va a haber otro tipo de información y recursos también, más que todo de corte teólogo, pastoral, que tienen que ver con lo mismo. Ah, tremendo, tremendo. Y bueno, eso lo vamos a poner esa información en las notas del programa también cuando esto salga en podcast. Y vamos a compartirlo también en nuestra comunidad de WhatsApp. Para los que quieran oír o ver tu programa, lo pueden hacer otra vez YouTube, Facebook y ¿cuál era el otro que dijiste? Eventualmente En- un sitio web que está en producción. Eventualmente. Ok, perfecto. Pues Samuel, hoy vamos a hablar acerca de uno de esos temas, uno de esos atributos de Dios que yo creo que la mayoría de las personas no conocen. Ujú. De hecho, es uno de estos que creo que hasta personas que han sido pastores por décadas, si le preguntas acerca de la aceidad de Dios, van a decir, ¿qué es eso? Y van a Ujú. tener que buscarlo en un diccionario. Eh, la aceidad de Dios es la absoluta autosuficiencia, independencia y autonomía de Dios. Dios existe y vive en y por sí mismo sin tener que depender de otro ser para ser el Dios que es. Ahora, estamos dando una definición, pero hablemos un poco acerca de la aceidad, de dónde viene y qué significa y qué implica para nosotros. Bueno, como tú dijiste ahí, Bate, en la definición, muchas veces en el contexto nuestro hispano, y bueno, no solamente hispano, sino en el contexto cristiano como tal, no se conoce mucho. Yo creo que este es uno de los atributos de Dios que menos se conoce y menos se habla. En muchos contextos en español, la gente a veces suele decir la autosuficiencia de Dios, pero la palabra autosuficiente en español tiene un matiz negativo, tiene un Sí. matiz como de prepotente, arrogante, y no necesariamente es la mejor traducción. La palabra aceidad viene del latín AC, que significa de uno mismo, from self, diríamos en inglés, y parte de la esencia de que Dios no depende de nadie, ni de nada de lo creado, o es uno en sí mismo, aparte de su creación. Es el atributo que marca la distinción entre el creador y lo creado. Y por supuesto, este atributo es el primero que se opaca dentro del panteísmo, donde todo es Dios, o dentro del panenteísmo, donde la creación o Dios depende de su creación. Mm. Y
La idea es hacer una distinción grande. Una cosa es el mundo creado, ya sea la creación física que nos rodea, ya sea el ámbito espiritual que no podemos ver, que también es creado, y del creador. Es el atributo que marca la diferencia entre un mundo creado, tanto espiritual como físico, y un creador que está por encima y que no depende ni tampoco necesita o no es parte de lo que él ha creado. Eh, me parece, me parece muy interesante que el panteísmo y el panenteísmo que mencionas son cosas que muy fácilmente se puede encontrar en los labios, en el vocabulario, en las conversaciones de personas que, que se consideran cristianas, ¿verdad? Ujú. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Cómo es que estas doctrinas que carecen de la comprensión de la aceidad de Dios aparecen a veces en conversación o en la misma cultura? Mira, una de las cosas, y yo no me atrevo a decir que esto que te voy a decir es literalmente un ataque a la aceidad de Dios, ni literalmente tampoco una forma em, de afirmar el panteísmo o el panenteísmo, pero vestigios de esto se puede ver, por ejemplo, en este patrón cultural donde las personas hoy en día que hacen un sobreénfasis en el derecho de los animales, por ejemplo, Mm, de que no comen carne de cerdo o de res o con ningún tipo de animal, porque esto es el asesinato a un ser vivo que tiene un alma, que tiene de alguna manera emociones. De cierta forma, esto yo diría que es la puerta de entrada a una teología panteísta, o en el peor de los casos, a una teología panenteísta. Pero la diferencia muy grande en esto es que el panteísmo es la persona que te va a decir Dios es la creación. Uno de los ejemplos todo es clásicos de esto, Dios. sí, todo es Dios. Por ejemplo, yo siempre critico en mi programa a Disney, porque Disney, yo no sé quién escribe los guiones de Disney, pero detrás de esas personas hay muchas personas que tienen una teología rara y todas las filosofías de habidas y por haber en contra de la fe cristiana están en alguna forma u otra diseminadas por Disney. Me viene a la mente la película Pocahontas, el Mm, árbol con el que Pocahontas conversa como que si fuera la madre naturaleza, como que si fuera el consejero espiritual de esta persona. Esta idea es panteísta. Dios es la naturaleza. El perro que está en mi casa, o el perro del vecino, o el turkey que venden el 24 para Thanksgiving en el mercado, tenía un alma y es Dios cuando lo matamos. Esto es panteísmo. Panenteísmo, es decir, básicamente, Dios no es la creación, el turkey que venden en el mercado no es la creación, sin embargo, Dios depende de eso para poder vivir. Y entonces cuando uno hace un sobreénfasis, Dani, en las cosas que Dios ha determinado que son para el sustento del ser humano, en el caso de la comida, en el caso de la carne, los animales, y cuando uno pierde un poco el equilibrio en el hecho de que el hombre está supuesto a reinar y gobernar la creación como corona de la creación, estamos entrando de alguna manera y yo creo que la idea con todo esto es una ignorancia a la aceidad de Dios, que por supuesto nos pone en otra perspectiva con respecto a lo que es la creación, a lo que es Dios y por supuesto lo que somos nosotros como seres humanos dentro de la creación de Dios, que no somos Dios obviamente, pero tampoco estamos por debajo de lo creado, estamos en un intermedio, lo has hecho poco menor que los ángeles, dice Salmo 8, hablando por supuesto del ser humano, y yo creo que gran parte de todo esto es una ignorancia a este atributo del Señor. sí. Es muy importante entender que hay un solo Dios y no eres tú, ni es tu perro, Exactamente. ni es la Así piedra, ni es el árbol. Hay un Ujú. solo Dios que se manifiesta eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar mañana, ¿verdad? Pero el punto Sí. es que esta doctrina, este atributo de Dios, debemos conocerlo. Ahora, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? La aceidad de Dios, porque yo he leído toda la Biblia y esa palabra no está ahí, ¿verdad, Samuel? Sí. La ¿Dónde palabra encontramos aceidad, esta idea? la palabra aceidad, por supuesto, no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra Trinidad. Mañana vamos a hablar de Claro. esto. Pero el concepto, la doctrina, sí aparece. Todo pasaje que se encuentra en la Biblia que enfatiza la separación de un Dios creador
con su creación es un pasaje que apunta a esa realidad. Y en la Biblia hay Mm, varios, te puedo mencionar, por ejemplo, algunos de estos. Tienes Génesis 14:19 que dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí tienes la frase creador de los cielos y la tierra, separa a Abraham, a Dios, perdón, de su creación, y por supuesto demuestra que Dios es el creador de algo que es inferior a él, que es la tierra, y apunta a esa aceidad de Dios. Tienes también, por ejemplo, el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Igual el mismo concepto acá. Dios es el dueño de la creación, incluyendo todo lo que es creado dentro del mundo. Salmo 50, 10 al 12, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ese es Dios hablando también, por supuesto, ahí. Y quizás el pasaje de los 10 mandamientos que enfatiza el descanso del sábado en 6 días, eso está en Éxodo 20:11. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, demostrando, por supuesto, que Dios es un ser completamente independiente, completamente, diríamos, usando quizás la palabra que en español tiene un significado negativo, usándolo de la manera positiva, completamente autosuficiente en sí mismo, que sí, no depende de lo creado. usemos esa palabra sin temor. Autosuficiente en este caso simplemente significa que no necesita nada. Él es suficiente en sí mismo. Exacto. Eh, Esa es la idea de aceidad. En sí mismo, ujú. de sí mismo, todo lo que Dios necesita, si se puede llamar de alguna manera, para existir y para ser Dios, está en sí mismo. De Y hecho, hay esa es una la idea. conexión con esto y el nombre que Dios da acerca de sí mismo o para sí Yo soy el mismo, que soy. Ujú. yo soy. El Sí. nombre Jehová o Yahvé, Sí. Y qué también significa? esto es lo mismo que toma Juan. La idea, cuando uno mira el nombre de Yahweh o Jehová de Éxodo 3:14, la idea de Dios aquí es, yo soy el que soy. Y bueno, la conjugación verbal en la Biblia es un poquito difícil de entender porque en el hebreo y en el griego los verbos no van en cuanto a nosotros, en cuanto al tiempo. No son idiomas que tienen su terminología en cuanto a tiempo gramatical, pasado, presente, futuro. La idea de los verbos en estos idiomas es más en cuanto al aspecto, que es otra Mm, característica del verbo. Y aquí no es tanto si la acción del verbo ocurrió en el pasado, ocurre en el presente o ocurrirá en el futuro. La idea es cuánto tiempo tardó, cómo demoró el aspecto del verbo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, en el caso de yo soy el que soy, yo soy de Yahweh, la idea es una realidad presente constantemente. Yo soy el que soy, estoy siendo el que estoy siendo, y da la idea es que en todo momento Dios es suficiente en sí mismo porque Él es. Por eso es que Juan puede decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hablando de Cristo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y después dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque de esa realidad de que yo soy el que soy, se desprende la realidad de que nosotros venimos a ser. Y esa es la esencia de Dios como la fuente de luz, y luz en el Evangelio de Juan. En todo el Evangelio de Juan tiene que ver con vida. No tenemos tampoco tiempo para entrar en eso, pero la idea es que la vida emana de una fuente que en este caso es en sí mismo suficiente, completamente presente y nunca se agota. Y que en este caso es Dios. wow. Así que Dios es y su existencia no depende de nadie ni de nada. El universo es su creación. Todo lo que existe, todo lo que existirá, todo lo que ha existido fue creación, es creación de Dios. Samuel, yo cuando era maestro de Biblia en una escuela secundaria cristiana, los muchachos con frecuencia preguntaban, bueno, ¿y quién creó a Dios? Y yo siempre les respondía, Dios es. Mm. Y yo me decían, pero ¿cómo? ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios es. Dios nunca fue. Dios Ujú. eternamente es. Y Exacto. es algo difícil
para nuestra mente humana entenderlo, pero Sí, es. porque una de las cosas que a mí me llama la atención, bueno, que en este caso el español tiene y es, yo diría que es mejor incluso en este caso que el inglés, es que el Ujú. verbo be tiene dos significados, es ser o estar. Mm, Y cuando uno mira esto en el concepto bíblico, eh, volviendo a Juan 1:1, Juan usa el verbo ser en vez del verbo existir. mm, En el principio era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo ser ahí. Y hay algunas versiones que dicen, en el principio existía Dios. Unas versiones un poquito más parafrásicas, diría yo. En el principio existía el verbo. Yo tengo un problema con eso grande, porque la existencia tiene un origen. El mundo existe porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Dios no existe. Déjame explicar lo que voy a decir, no te me vayas arriba todavía. Dios no existe en el sentido de que tuvo un origen. Dios en todo momento es una realidad presente. Y por eso es que yo creo que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice, yo soy el que soy, que el nombre Yahweh es se convierte después en algo impronunciable para los judíos, pero es una manera de conjugar el verbo ser en hebreo. ujú. Eh, Así que de esa manera, la idea es que la existencia tiene su origen y mientras que el ser es una realidad eterna. Otro pasaje parecido a eso es el pasaje de Hebreos 11:6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque se acerca a Dios, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Reina Valera. Otras versiones dice, es necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe. Y yo encuentro el mismo Mm, problema allí. Otra vez, yo creo que Reina Valera en este caso traduce mejor. Cuando dice es necesario que crea que le hay o crea que Él es, para ser más que Él específico, es. que es Sí. una realidad mucho más presente que la existencia. Y esto, por supuesto, se desprende de aquí, ¿no? De que Dios es eternamente ser presente, se emana todo lo demás. Hay vida, hay luz, hay salvación, hay todos los atributos que se desprenden del Señor. Wow. Ahora, vamos a hacer una pregunta acerca de lo práctico. ¿Por qué necesito saber esto? ¿Cómo me ayuda a saber esto acerca de Dios? Bueno, yo he escuchado muchas veces, prefiero que sea por ignorancia de las personas y no por herejía, a personas que hacen invitaciones, pastores que hacen invitaciones desde el púlpito, incluso canciones que se escuchan por ahí. Hay una canción por ahí, creo que no me acuerdo cómo se llama el autor, pero dice, Él tiene celos de mí, su amor es como un huracán, me Mm, busca sí. y eso es panenteísmo. Dios me necesita a mí. O Dios te ha estado buscando toda tu vida porque Él te necesita. Por ejemplo, cuando se muere un famoso, uno escucha por ahí, es que Dios necesitaba a esta persona en el cielo para que... Esto es completamente en contra de esto. Cuando uno entiende la aceidad de Dios, uno se da cuenta de una realidad importante con respecto a la salvación. Y yo creo, aquí es donde quiero conectar esto con la pregunta que tú hacías, Dani. ¿Por qué yo tengo que saber esto? Primero, porque nosotros vivimos en un mundo después de la era de la razón, del Enlightenment en los años 1600, finales de los 1600, 1700, el humanismo, donde el ser humano se convierte en el centro del universo, donde todo Mm, soy yo y yo y yo y yo. Venimos a Cristo con la intención de creer que Cristo se convierte en algo más que yo necesito o que como yo soy el centro del universo, Dios me necesita a mí. Y muchas veces predicamos mm, eso. Si vienes a Cristo, todo te va a ir mejor. Y convertimos a Cristo como en el icing del cake, la cereza del pastel. Y en realidad una correcta doctrina de la seidad de Dios me hace ver a mí que es al revés completamente. mm, Yo soy el que necesito de Dios, porque estoy muerto en delitos y pecados, porque sin Dios yo no puedo hacer nada, porque sin Cristo estoy condenado eternamente al infierno, como decía Jonathan Edwards en su famoso mensaje del Great Revival, soy un pecador en manos de un Dios airado y mm. necesito desesperadamente del Señor. Una correcta interpretación de lo que es la aceidad de Dios me pone a mí en la perspectiva espiritual correcta para recibir el Evangelio, donde yo entiendo que yo soy y que necesito del Señor y que mi vida sin Cristo es una basura. Y tiro por tierra toda esa cantidad de romanticismo y humanismo donde yo vengo a ser el epicentro del mundo y que todo gira en torno a mí y que todo gira en torno a mí. Y Cristo Mm, murió en la cruz por mis pecados.
Vuelvo y te digo, no hay ningún problema con esto porque Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz fue para pagar el precio de nuestros pecados, pero yo creo que primordialmente la muerte de Cristo en la cruz fue para resolver el problema de la justicia de Dios y después para resolver el problema de mis pecados, para aplacar la ira del Señor. Y cuando yo entiendo la aceidad de Dios, todas las cosas entran en su lugar, todas las piezas de rompecabezas caen en su lugar. Tremendo, tremendo. Pues Samuel, se nos ha acabado el tiempo por ahora, pero este ha sido un tema muy interesante, la aceidad de Dios. Dios es Dios, porque Él es Dios y todo lo que existe, existe porque Él fue el creador de esas cosas, pensando en Cristo, porque por supuesto cuando hablamos de Cristo, esto es atributo de la segunda persona de la Trinidad también Ujú. y del Espíritu Santo, pero dice en Colosenses capítulo 1, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y yo necesito recordar eso, necesito saber eso, me da mucha paz y me ayuda a adorar a Dios. Así que, mi hermano, si este mensaje ha sido de bendición para ti, eh, quiero invitarte hoy a descansar en esta verdad. Descansa en la aceidad de Dios. Y si no recuerdas lo que significa, baja el programa y escúchelo de nuevo. Y mi hermano, Dios te bendiga. Dios es grande, Dios te ama, Dios no cambia, de eso hablamos ayer y Dios es. Créelo. Amén. Amén.